La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa, en nuestro curso La Fe Cristiana. Hoy ya comenzando nuestro tema número 39, la oración cristiana, la oración de los hijos de Dios, tema que desarrollaremos en 2 programas, en este y en el que viene, Dios mediante, para después llegar al último tema de este ciclo, que tratará sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Qué es la oración? Punto 1, en castellano son 2 los vocablos que utilizamos para referirnos a esta relación consciente, coloquial del hombre con Dios, que son, por un lado, plegaria. La palabra plegaria viene del verbo latino precor, que significa rogar, acudir a alguien solicitando un favor, un regalo, un beneficio. Y también el término oración, que viene del sustantivo del latín oratio, que significa habla, discurso, lenguaje. También encontraremos diversas definiciones, oraciones, características sobre la oración, evidentemente todas muy parecidas, algunas con algún matiz, ¿no? Que los iremos también desarrollando en este programa. Por ejemplo, San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia, considera la oración como una elevación del alma a Dios para la petición de bienes convenientes, oportunos. Y otro padre de la Iglesia, San Juan Clímaco, dice que es la oración una conversación familiar, la unión de Dios con el hombre. La oración es absolutamente indispensable en la vida del cristiano. Ya vamos a ver que la nuestra es una oración filial, una oración de hijos, que trata con su Padre, Dios, y en esta alianza que comienza con la creación del hombre, con Adán y Eva, y que después continúa aún después del pecado original, esa alianza que se confirma con Noé, con Abraham, en fin, después con Moisés, bueno, y sobre todo con la venida de Jesucristo, ¿no? Esta alianza, esta relación se ha caracterizado siempre justamente por la cercanía de Dios al hombre. El catecismo, cuando habla de la oración, dice que pareciera que primeramente la oración es acción del hombre, ¿no? Pero allí explica muy bien que en el hombre la oración siempre es respuesta, porque es Dios el que quiere comunicarse con el hombre, es Dios que habla con el hombre, es Dios que invita al hombre justamente a conocerle, a tratarle, a amarlo. Así que es muy importante y es indispensable en la vida del cristiano la oración. Por eso, además, digamos, de esta explicación teórica, yo no quiero dejar de animarlos a que no dejen de tener esos espacios, esos tiempos para Dios. La vida hoy es difícil, mucho más en las ciudades, donde se corre mucho, no hay tiempo para nada, pero tenemos que tener clara nuestra jerarquía de valores y tenemos que tener claro que hay un tiempo que tenemos que dedicar al Señor, un tiempo que es para Él, a modo de ofrenda, en el cual en ese tiempo, como veremos, lo alabaremos, le pediremos perdón, le pediremos ayuda, intercederemos por otras almas, pidiéndole a Dios por ellas. Qué importante que es no olvidar la oración.
Y como también dice el catecismo, unas palabras que yo las pondría en bronce en la casa de todos los cristianos, uno no hace oración cuando tiene tiempo, sino que uno se hace el tiempo para estar con Dios. Bueno, en la oración se actualizan las tres virtudes cardinales. Por un lado, la fe en la presencia de Dios, su amor. También se fomenta en la oración la esperanza, que lleva a orientar la vida hacia el Señor y que justamente fomenta el poder querer llegar a Él, ¿no? Llegar a Él aquí en esta tierra y sobre todo llegar a Él con el lumen glorie, digamos, con la visión gloriosa de Dios cuando Él nos llame. Y también la oración agranda el corazón para poder corresponder ese amor que Dios nos tiene. En la oración el alma es conducida por el Espíritu Santo, por el Paráclito, por el Santificador, ¿no? Y Él justamente nos une a Cristo, que es el Maestro, que es el modelo, que es el camino de toda oración cristiana, y justamente con Cristo, por Cristo y en Cristo llegamos al Padre. Ya vemos que la oración cristiana es trinitaria, ¿no? O sea que nosotros los cristianos tratamos personalmente a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Tratamos al Padre, tratamos al Hijo y tratamos al Espíritu Santo. Evidentemente el trato con Jesús es más fácil, si se quiere, porque bueno, Jesús es como nosotros, es hombre, con un corazón como nuestro. Y de Jesús mucho sabemos, gracias a lo que se ha redactado en la Sagrada Escritura, ¿no? Y además tenemos justamente el privilegio de tenerlo a Jesús verdaderamente en la Sagrada Hostia, en la Sagrada Eucaristía, un momento privilegiado para la oración, cuando lo recibimos, y Jesús está en nuestro corazón, así verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Como vemos en la foto esta de la presentación, ¿no? Cristo. Pareciera que nos dice aquí, ¿no? En el pan y en el cáliz, en el pan y en la sangre, en la hostia y en el vino, en fin, después de la consagración, el cuerpo y la sangre del Señor, aquí estoy yo. Respecto de los contenidos de la oración, entonces hemos dicho que la oración, como es un diálogo de amor con Dios, los contenidos son diversos, son distintos, como diversos son los contenidos del diálogo entre dos personas que se quieren, entre marido y mujer, entre novios, entre amigos, en fin, se hablan de muchas cosas, de muchos temas. Todos los temas los podemos llevar a la oración. Por eso, digamos, una de las ideas muy inteligentes cuando hablemos de la meditación y de las distracciones que a veces se presentan en la meditación es aprovechar esas distracciones para convertirlos en temas de oración, ¿no? Esos mismos temas que nos surgen así, bueno, aprovechemos para hablarlos con Dios, ¿no? Pero bueno, veamos un poco entonces por orden de qué temas podemos hablar con Dios. Bueno, por un lado podemos desarrollar la oración impetratoria, esto es la oración de petición, que es realmente algo muy característico del ser humano, que es un ser religioso y que es un ser trascendente y que busca justamente la divinidad. Digamos, en todas las religiones vemos como el hombre justamente lo que hace es un reconocimiento a Dios y le pide, ¿no? Le pide. Lo vemos en la Sagrada Escritura, vemos como Jesús mismo, Él pide al Padre, intercede por los hombres y también justamente invita a los hombres a pedir, ¿no? Nos invita y nos dice que no seremos defraudados en nuestra petición, porque si un hijo le pide a su padre pan, no le da una piedra, ¿no? Como si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos dejará de escuchar. Toda la tradición cristiana ha reiterado esta invitación poniéndola en práctica de muchas maneras, porque uno puede pedir perdón por los propios pecados, por los pecados de los demás, uno puede pedir por la propia salvación, la propia bienaventuranza y también la de los seres queridos y tantas personas.
Es lógico que pidamos también por la Iglesia, por el Papa, por nuestros queridos difuntos, para que vayan pronto al cielo, si están en el purgatorio, que recemos por las almas que están en la tierra, es una manera de hacer apostolado, que pidamos por nuestras necesidades materiales, espirituales, etc., ¿no? De hecho, volvemos a repetir, la oración de petición forma parte de la experiencia religiosa universal. Este reconocimiento, aunque en ocasiones difuso de la realidad de Dios, provoca la tendencia a dirigirse a Él solicitando su protección, solicitando su ayuda. Evidentemente, la oración no se agota en la plegaria, pero la petición es una manifestación muy importante, por un lado, del reconocimiento de la persona hacia Dios, ¿no? Que evidentemente nosotros no podemos alcanzar o conseguir todos nuestros objetivos, nuestras metas, evidentemente, y por eso le pedimos a Dios que nos ayude, ¿no? También manifiesta nuestra dependencia, ¿no? Nuestra dependencia, nuestra inferioridad. Somos criaturas, Dios es nuestro creador, somos hijos, Dios es nuestro Padre. A los padres les gusta también que sus hijos acudan a ellos para pedirles ayuda, ¿no? Otra manera de rezar es dando gracias. Qué importante, ¿no? Que esté equilibrado también la petición con la acción de gracias. A veces es más fácil, uno tiende con mayor facilidad a pedir y a veces no es tan agradecido. Qué importante ser agradecido, ya lo dice el dicho popular, aquel, es de bien nacidos ser agradecidos. Y a Dios tenemos tanto que agradecerle, desde la vida, porque si no hubiéramos nacido, tampoco es que la sociedad se hubiese visto privada. Hemos nacido y Dios nos regaló la vida, nos regaló la familia que tenemos, nos regaló la fe, la formación que hemos recibido, en fin, tantas cosas buenas. Por eso, no sé si lo hiciste alguna vez, pero te lo recomiendo. Además, tengo una lista de peticiones, que tenga una lista de cosas para darle gracias a Dios. Y con frecuente, no sé, tomes esa lista y le digas, bueno, Dios mío, gracias, gracias. Y uno tiene tantas cosas para agradecer. La actitud de acción de gracias llena desde el principio hasta el fin la Sagrada Escritura y la historia de la espiritualidad. Una y otra ponen de manifiesto que cuando esa actitud arraiga en el alma, da lugar a un proceso que lleva a reconocer como don divino la totalidad de lo que acontece. O sea que pocas cosas son tan tristes como las personas ingratas, ¿no? Como las personas que no reconocen los favores que han recibido, las ayudas que les han dado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cuando a veces una persona puede pagar con mal todo un bien grande que le han hecho, muy penoso, muy triste, ¿no? Consciente de que el acontecer está situado bajo el designio amoroso de Dios, el creyente sabe que todo redunda en bien de quienes, cada hombre, son objeto del amor divino. Y te leo también un punto del libro Camino de San José María, que nos habla justamente de la acción de gracias, que dice: acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a tu madre, a la Santísima Virgen, que es también madre tuya, porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta, porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno, todo es bueno. Ya lo decía San Pablo, ¿no? Omnium bonum, todo es para bien. Entonces, por eso también nosotros, también a Dios le agradecemos la cruz, las dificultades, los problemas, porque sabemos que si Dios lo quiere, aquello será para nuestro enriquecimiento personal, será para unirnos a Él en la cruz, será para que efectivamente purguemos también quizá nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras infidelidades. O sea que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Esto es algo que en la oración también lo decimos tantas veces, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra.
y en la tierra concretamente yo, Señor, que yo sepa hacer siempre tu voluntad, que yo sepa hacer siempre lo que vos querés. Bueno, otros tipos de oración son la adoración y la alabanza, ¿no? Es parte esencial de la oración reconocer y proclamar la grandeza de Dios, la plenitud de su ser, la infinitud de su bondad y de su amor. A la alabanza se puede desembocar a partir de la consideración de la belleza y la magnitud del universo, como lo hace la Sagrada Escritura también, ¿no? Con numerosas oraciones cristianas, que cuántas y qué lindas oraciones se han compuesto a lo largo de la historia del hombre, ¿no? Y qué lindo que es rescatar esas oraciones, esos poemas también, en los que justamente se reconoce a Dios, se lo alaba, se le da gracias. Qué lindo, digamos, que la oración vocal, de la cual hablaremos próximamente, sea dicha con el corazón, o sea, que uno realmente tome aquello que escribió, no sé, un sabio o un poeta o un autor sagrado, y eso pasarlo por nuestro corazón y elevar a Dios nuestra plegaria, nuestra oración, diciéndole aquella oración, ¿no? De alabanza. Por ejemplo, recordemos la oración del Magnificat, ¿no? Qué bella oración, o los himnos de San Pablo, o tantas otras manifestaciones justamente de amor, de veneración, de alabanza, de adoración hechas a Dios. En todo caso, lo que caracteriza a la alabanza es que en ella la mirada va derechamente a Dios mismo, tal y como es. Por eso dice el Catecismo, en su número 2639, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que es. Muy lindo, ¿no? O sea, es que por eso la alabanza es una oración maravillosa. Y recordemos que nosotros queremos que también toda nuestra vida sea una alabanza a Dios, que todo nuestro actuar sea una alabanza a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban orientados justamente a alabar a Dios, ¿no? O sea, que ¿por qué se sacrificaba algo? Un animal o se ofrecía lo mejor de las cosechas. Bueno, porque justamente es una manera de reconocer a Dios, ¿no? Quién es nuestro Creador, nuestro Padre. Entonces, qué bueno que también nosotros tengamos la actitud de Abel, que Abel ofrecía lo mejor a Dios y esa alabanza y esa oración subía al cielo, no como Caín que le ofrecía lo peor a Dios y el fuego de su holocausto, ¿no? se arrastraba por el suelo. A Dios no podemos nosotros ofrecerle lo peor, ¿no? A Dios ofrezcámosle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras posibilidades, de nuestros proyectos. Qué bueno que es que toda nuestra vida sea eso, ofrenda a Dios, ¿no? Ofrenda de alabanza. Así que, en fin, la alabanza está íntimamente unida a la adoración, al reconocimiento no solo intelectual, sino existencial de la pequeñez de todo lo creado en comparación con el Creador. Y en consecuencia, a la humildad, a la aceptación de la personal indignidad ante quien nos trasciende hasta el infinito. O sea que la humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa, ¿no? Y la humildad sobre nosotros mismos es justamente compararnos con quién es Dios, ¿no? Y el amor que nos tiene. Y así obraremos, digamos, en consecuencia, lógicamente. Muy bien, entonces, adoración, alabanza, petición, acción de gracias, todas estas actividades, estas acciones, estos contenidos de la oración resumen las disposiciones de fondo que informan la totalidad del diálogo entre el hombre y Dios, ¿no? Por eso
Hay muchas maneras de rezar, ¿no? Cada uno encontrará la que más le guste, la que mejor haga, en fin, cada uno responderá también a la enseñanza del Espíritu Santo, del Paráclito, del Maestro, que justamente nos enseña a nosotros a comunicarnos con Dios. Por eso, sea cual sea el contenido de la oración, quien reza lo hace siempre de una forma u otra, explícita o implícitamente, adorando, suplicando, alabando, implorando, dando gracias. Lo que sí es importantísimo es justamente que la oración del cristiano sea una oración del corazón, ¿no? O sea, no se trata solo de repetir palabras u oraciones o solo una participación externa, formal de cumplimiento, sino que tiene que acompañar nuestra cabeza, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro deseo, la oración. Importa reiterar a la vez que los contenidos concretos de la oración podrán ser muy variados. En ocasiones se acudirá a la oración para considerar pasajes de la Escritura, qué importante, qué oportuno que es llevar a la oración los textos del Evangelio. Ahora estamos comenzando el Adviento, por ejemplo, a leer, ¿no?, sobre el nacimiento del Señor. Y cuando también estamos viviendo la Cuaresma, nos remontamos o nos dirigimos con el Señor al desierto y después en la Semana Santa vivimos la tragedia de su pasión, muerte y resurrección. Por eso que la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, sea el alimento de la oración, es muy importante. Porque es muy importante conocer la vida de Jesús, es muy importante que imitemos al Señor. Es más, estamos llamados a parecernos tanto que tratemos de llegar a ser como Él, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? Así que a veces llevaremos los pasajes de la Escritura, ¿no?, para revivir eso, la vida de Cristo. A veces nos dirigiremos a la Santísima Virgen María. A veces, no sé, la oración, a veces les digo a los padres de familia que puedan hacer oración con las fotos, con el álbum familiar, viendo las fotos de sus hijos o de sus nietos. O uno puede hacer oración cantando, además cantar es rezar dos veces, cuando uno pone mucho corazón a una letra, ¿no? Qué lindo que es rezar así. En fin, hay muchas maneras de rezar. En otras iniciará a partir de la propia vida para hacer partícipe a Dios de las alegrías, los afanes, las ilusiones. Con Dios compartiremos todo, ¿no? También las dificultades, los problemas, la cruz. En Dios buscaremos consuelo. Hablaremos con Dios de la vida de los amigos, de los parientes, de los conocidos. Les pediremos a Dios por ellos. Compartiremos las dificultades de los otros. O sea, los temas de la oración son los temas de nuestra vida, los temas de cada día, los temas de la jornada. Encuentro entre el creyente y Dios, en quien se apoya, por el que se sabe amado. La oración puede versar sobre la totalidad de las incidencias que conforman el existir y sobre la totalidad de los sentimientos que puede experimentar el corazón. Por eso te leo este punto de camino. Yo me acuerdo el día que me enseñaron a hacer oración, yo tendría unos 10, 11 años, me enseñaron a meditar, ¿no? A tratar de buscar un diálogo y una conversación con Dios. Y yo aprendí con este libro, con Camino, que tiene un capítulo justamente que habla sobre oración. Y me acuerdo cuando me explicaron un poquito, me explicaron este número que te voy a leer ahora, que dice, me has escrito, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas y hacimientos de gracia y peticiones y amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Decime si este punto 91 de Camino no nos dará tantos temas de oración, ¿no? Porque ya decimos, bueno, voy a hablar con el Señor de mis alegrías, de mis tristezas, de mis fracasos, de mis proyectos, de mis debilidades, ¿no? Bueno, tenemos un montón de temas para hablar con el Señor. Por eso no podemos decir que no se me ocurre de acá hablar con el Señor. Y hablemos de lo que llevamos en nuestro corazón.
Por eso, siguiendo una u otra vía, la oración será siempre un encuentro íntimo y filial entre el hombre y Dios, que fomentará el sentido de la cercanía divina y conducirá a vivir cada día de la existencia de cara a Dios, ¿no? Oye, hasta aquí voy a llegar hoy. Hasta aquí voy a llegar hoy. El próximo programa continuaremos con este punto 3 y siguientes. Haremos las expresiones o formas de la oración. Pero vuelvo a la recomendación que te hice al empezar el programa. No dejes de tener un tiempo para hablar con Dios. No dejes de organizar tu día para poder estar con Él. Si podés conseguir estar frente a Él en un sagrario, en una iglesia, una capilla, en un oratorio, allí hablando, contando, mejor, porque hay una presencia muy particular. Pero si no, en tu casa, en tu habitación, o en el jardín, o en el living, buscando un lugar tranquilo, allí te llevas el Evangelio o algún libro, ¿no? Y le contás al Señor y hablas con Él. Alguna vez puedes hacerlo en voz alta, o en voz baja, o pensando, o escribiendo, no sé, como Dios te da a entender. Y si no sabes, decirle, Señor, enséñame a hacer oración, quiero aprender a hacer oración. Y Dios te va a ayudar, porque Dios ayuda. Hacer oración no es hablar con la pared, hacer oración es hablar con Dios. Y si vos le decís a Dios que le pedís que te enseñe a rezar, pues el Señor te va a enseñar a rezar. Bueno, nos despedimos entonces agradeciéndole a la Virgen lo mucho que nos ha ayudado siempre a rezar, ¿no? Y que nos ayude a perseverar en la oración, porque el Catecismo explica bien que la oración siempre supone un combate, siempre supone esfuerzo. No es tan fácil rezar, siempre nos cuesta un poco. Entonces por eso le pedimos a la Santísima Virgen, al tener este programa, que nos ayude a ser hombres de oración. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.